Vamos a la palabra de Dios, vamos a continuar con nuestro tema de el glorioso evangelio y hoy vamos a ver la quinta parte de esta serie que le hemos llamado el glorioso evangelio. Y para los que pues están por primera vez y para los que pues la semana pasada no predicamos porque tuvimos el Instituto Bíblico, pues entonces nos predicó el pastor Juan. Ya hemos visto 4 sermones acerca de nuestro glorioso evangelio. Y para recordar y refrescar la memoria, en el primer sermón enseñamos acerca de 4 cosas. Número 1, ¿cuál fue el problema o cuál es el problema más grande en toda la Biblia? Es decir, ¿cómo puede un Dios justo perdonar a pecadores injustos? Y la respuesta la vimos por medio de la palabra, que es la cruz de Cristo. También vimos algo acerca del aborrecimiento de Dios hacia los pecadores, es lo que merecemos todos, que Dios nos aborrezca. Pero también vimos que la cruz de Cristo, lo acabamos de cantar, la cruz de Cristo, la muerte de Cristo manifiesta precisamente la justicia de Dios para esos pecadores que aborrecía y los castigó en Cristo. Y también vimos que su resurrección, la resurrección de Cristo manifiesta que su sacrificio fue suficiente, manifiesta la satisfacción de Dios. En el segundo sermón enseñamos 5 cosas acerca de lo que la depravación humana no significa. Y también enseñamos 7 cosas acerca de lo que la depravación humana sí significa. En nuestro tercer sermón enseñamos acerca de, apoyándonos en Mateo 7, parte del Sermón del Monte, enseñamos algo acerca de la puerta estrecha y el camino angosto, si recuerdan, y acerca del buen árbol y sus buenos frutos, Mateo 7. Hace 15 días, repito, enseñamos en nuestro cuarto sermón un poco más acerca de la obra sobrenatural de Dios en el corazón de todos los pecadores elegidos, esa obra llamada la regeneración o el nuevo nacimiento, y recuerden que nos apoyamos en Ezequiel capítulo 36. Y hoy domingo 28 de agosto del 2022, poquito más de las 10 de la mañana, con la ayuda de Dios, en nuestro quinto sermón del glorioso evangelio, como ya está escrito en el pizarrón, veremos cuáles son algunas evidencias bíblicas, pero también experimentales, de todos aquellos que son nuevas criaturas del Señor o que ya han sido regenerados por Él. Y a manera de introducción empiezo a comentar esto. Escuchen bien. La evidencia de que una persona es creyente verdadera no es simplemente que ha levantado la mano en una reunión de la iglesia. No. Tampoco es si ha tomado su decisión por Cristo. La evidencia se encuentra en cómo vive, escucha bien, cómo vive después de su supuesta conversión. O sea, cómo está viviendo en el tiempo presente. Es bueno recordar cómo Dios nos regeneró, nos llamó eficazmente, creímos en Cristo, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, pero la única evidencia de saber si yo soy un creyente verdadero, las únicas evidencias de saber si ustedes son creyentes verdaderos también es cómo estamos viviendo después de ese supuesto momento, de esa supuesta conversión. ¿Por qué? Porque en el día de hoy en muchas iglesias evangélicas se cree en una enseñanza que se llama del creyente carnal, la enseñanza del creyente carnal, la cual es antibíblica, porque en ella se enseña que hay 3 grupos de personas en la iglesia. Esa falsa enseñanza bíblica enseña que en la iglesia hay 3 personas. Dicen, están los espirituales, están los espirituales cristianos, están los inconversos, número 2, y están los cristianos carnales. Pero la Biblia enseña que tanto en la iglesia como en el mundo solamente hay 2 tipos de personas, no 3. No existe en la Biblia
el concepto del cristiano carnal. Tanto en la Biblia, tanto en la iglesia como en el mundo, Dios nos muestra que hay solamente dos tipos de personas: los inconversos carnales o mundanos y los creyentes espirituales. No negamos que el cristiano va a pecar en su largo camino de santificación, no lo negamos. El creyente va a pecar, la Biblia así lo establece y nuestra propia experiencia nos acusa al respecto. En nuestro largo proceso de santificación, nosotros hemos cometido pecados, le hemos fallado al Señor, tenemos debilidades, deficiencias, y el cristiano verdadero va a pecar. De verdad, el cristiano verdadero puede caer por un tiempo o puede caer algunas veces en la carnalidad, no lo estamos negando. Pero no es bíblico hablar de un estado permanente de cristianismo que se llama carnal, no es bíblico, ya que no hay tal cosa como un cristiano que vive siempre en la carnalidad. Porque una persona que vive continuamente en la carnalidad, sin crecer, sin madurar, sin la disciplina del Señor, simplemente podemos ver que no es cristiana, aunque esa persona diga que sí lo es. Las evidencias presentes, como vamos a ir viendo, son las que indican, por medio de la guía de la palabra, si una persona ya ha nacido de nuevo, si una persona es creyente verdadera. Recordemos que cuando una persona se convierte, lo vimos hace 15 días en el tema de la regeneración, cuando una persona se convierte, llega a ser una nueva criatura que Dios formó. Dentro es una nueva criatura, aunque por fuera siga siendo la misma. Y por tal motivo, por ser nueva criatura, va a poder vivir de una manera diferente y de una manera bíblica. Porque de verdad ahora es una nueva criatura con una nueva naturaleza espiritual y divina implantada en el fondo de su ser por la misma mano de Dios. Así como el inconverso vive de acuerdo a su naturaleza carnal, el creyente ahora vive de acuerdo a su nueva naturaleza espiritual que ha recibido de parte de Dios. Es una obra sobrenatural. Esto es algo que Dios hace y Dios se encarga de evidenciar. Por eso vamos a ver con la Biblia de qué se tratan esas evidencias más adelante. Uno de los problemas más grandes en el cristianismo en el día de hoy es que hemos dejado de ver la conversión correctamente. Vemos la conversión solamente como una decisión humana. Véanlo, y eso está mal. No es solamente una decisión humana, ya que la conversión es una obra creativa, recreativa de Dios, en la cual algo sobrenatural nos ha sucedido, algo sobrenatural nos sucede y eso nos hace diferentes. Es la misma mano de Dios, es el mismo poder de Dios que nos alcanzó. Entonces podemos preguntar, ¿los cristianos pecan? Sí. ¿Los cristianos pueden caer en pecado? Sí. ¿Los cristianos pueden caer en la carnalidad? Sí. Pero ¿pueden quedarse ahí, en la carnalidad y en el pecado, como un estilo de vida? No. La Biblia lo establece como estilo de vida, todo el tiempo, en todas las áreas o etapas de su vida. No. Temporalmente, ocasionalmente, sí, pero no puede quedarse viviendo ahí como estilo de vida, como vamos a ir demostrando un poco más adelante. Porque la evidencia de que somos salvos por medio de la fe es que dentro de nosotros hay una nueva vida espiritual. No solamente somos creyentes porque asistimos a un culto, no solamente somos creyentes porque decimos que ya hemos hecho nuestra decisión por Cristo. No, la evidencia de la fe verdadera es que hay vida espiritual en el creyente. No es algo religioso, no es algo teórico, es algo experimental, además de que es bíblico. Hay una nueva vida espiritual en el creyente
Y esa vida se va a empezar a manifestar, se va a mostrar, se va a empezar a evidenciar poco a poco y cada vez más en la totalidad del estilo de vida de cada creyente. Esto que vamos a ver hoy no es algo exclusivo de los pastores, no es algo exclusivo de los ministros, no es algo exclusivo de los que están parados en un púlpito. Son evidencias para todos los creyentes verdaderos nacidos de nuevo. Entonces, no olvidemos que cuando Dios nos salva, no solamente nos salva de la condenación y de la culpa del pecado, sino que también nos salva de la esclavitud y del dominio y del poder del pecado en el tiempo presente. Aunque también reconocemos que no nos salva de la presencia del pecado, el pecado remanente o el pecado inherente. Pero repito, ya nos salvó de la culpa. Ya no somos culpables ni seremos condenados. Nuestra culpa la puso en Cristo de manera legal. Ya nos salvó del poder del pecado, ya no somos esclavos del pecado, aunque sin embargo hay presencia de pecado, la cual será quitada al final cuando seamos eternamente glorificados. Ahí ya no va a haber existencia del pecado, absolutamente el pecado no va a existir, no vamos a querer pecar y ni vamos a poder hacerlo. ¿Por qué no vamos a querer? Ya tenemos una nueva naturaleza. Por lo tanto, ¿cuáles son las evidencias bíblicas de que una persona de verdad es cristiana? Para que no nos quedemos diciendo, bueno, pues en esta denominación las evidencias bíblicas son estas. No, pero en esta iglesia, para esta iglesia las evidencias bíblicas son estas. No, pero según el tiempo antiguo las evidencias son estas. Según el cristianismo moderno las evidencias de una salvación verdadera es esta. No, la Biblia quita todas esas dudas. ¿Cuáles son las evidencias de la salvación verdadera? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, y ahí vamos a empezar a ver por medio de la palabra cuáles son esas evidencias y para qué sirven esas evidencias, tenerlas y experimentarlas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice así: estas cosas os he escrito, dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros, ¿a quiénes? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Los he escrito a ustedes. Esta carta es para creyentes, véanlo, hermanos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Ahí lo dice, para que sepáis, para que entendáis, para que reconozcáis, para que conozcan que ya tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ya vieron? El apóstol Juan nos dice que el propósito de esta carta es precisamente, escucha bien, dar seguridad a los cristianos de que de verdad son creyentes verdaderos y son salvos. Ese fue el propósito de esta carta, dar seguridad a los cristianos que de verdad son creyentes verdaderos, ya que en esta carta encontramos varias evidencias y varias pruebas que nosotros podemos usar para examinar primeramente nuestras propias vidas y para determinar si de verdad somos creyentes. Entonces, escucha bien. Antes de pasar a nuestras 4 evidencias que vamos a ver nada más el día de hoy, hay más en toda la Biblia. La semana pasada vimos otras con el pastor Tomás que estaban en Hechos capítulo 2. Tengamos cuidado de esto. Miren, evitemos presuponer que todos los que asisten a la iglesia son creyentes. Es lo que nos dice esta carta. Es evitar presuponer que todos los que asisten a la iglesia son creyentes. Ese es el ideal de toda iglesia, que todos seamos creyentes nacidos de nuevo. Pero la carta nos dice, eviten presuponer que todos los que asisten a la iglesia son creyentes, ya que solo con la Biblia se puede saber quiénes sí lo son y quiénes no lo son. No se trata, hoy vamos a ver de que no se trata de una percepción personal o de conceptos personales.
La única manera de saber si tú y yo somos creyentes verdaderos es examinarnos a la luz de las Escrituras para ver si somos salvos o no. Hoy, hermanos, el propósito de esta enseñanza es saber qué tipo de árboles ya somos y qué tipo de frutos estamos dando. Hoy, con la ayuda de Dios, podremos saber si somos creyentes verdaderos o no lo somos. Y si no lo somos, pues acudir a Cristo para que nos perdone y lo seamos. Que no nos quedemos en esa condición. Yo no soy creyente verdadero, no me importa, no. No soy creyente verdadero, pero quiero arrepentirme, Señor, quiero conocerte, quiero entregarme a ti. Ayúdame en mi autoengaño. Entonces, la norma o el estándar para el autoexamen con respecto a la conversión son las mismas Escrituras. No son nuestras ideas, no son nuestras suposiciones, no son nuestras emociones las que son las normas para ver si somos o no somos creyentes. Es la misma palabra de Dios. Y aquí en la primera carta de Juan, el apóstol va a darnos varias pruebas, varias evidencias con las cuales podemos todo el tiempo examinar nuestras vidas y saber qué tipo de personas somos, creyentes o incrédulas. Entonces, hoy vamos a ver 4 evidencias del creyente verdadero y vamos a pasar a la primera. Ya está escrita en el pizarrón. La primera evidencia del creyente verdadero es que anda en la luz. Vamos a este pasaje, primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículos del 5 al 7. Vean esto. Vamos a leer los 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. El título de ese párrafo bíblico dice: Dios es luz. Vean qué importante es ese título. Miren, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que estamos en el Dios de la luz, véanlo, y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos o no vivimos en la verdad. Pero si andamos con Dios, el cual es luz, si andamos en luz, dice, como Él es y como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vean, entonces, la frase Dios es luz del versículo 5 y no hay ningunas tinieblas en Él, no solamente significa esa frase que Dios es santo y que no hay pecado en Él. Sí, es verdad, Dios es santo y no hay ningún pecado en Él. Pero recuerden que en ese tiempo había un grupo de personas que después llegó a llamarse los gnósticos. Que al día de hoy conocemos a los gnósticos, a los illuminatis, a los masones, etcétera, etcétera. Era un grupo de herejes que enseñaban que Dios no es luz, sino que Dios es un ser oscuro, misterioso y esotérico. Es decir, que es un Dios que uno no puede conocerlo, porque es un gran misterio. Y solamente algunos maestros iluminados, algunos maestros con una alta espiritualidad podían conocerlo. Y los demás, el resto del mundo, pues no puede conocerlo. Eso creían ellos. Pero el apóstol Juan escribe precisamente desde los primeros versículos de esta carta que no es así. El apóstol Juan dice, no, Dios no es esotérico, Dios no es oscuro, Dios no es un misterio, Dios es luz. Dice, no, Dios no está en la luz, luego lo dice, pero dice, no, Dios mismo es la luz. Es decir, Dios nos ha revelado, nos ha mostrado 2 cosas por medio de su Hijo y por medio de toda la Biblia. Nos ha mostrado, escucha bien, 2 cosas que vamos a ver en este primer punto de que el creyente verdadero anda en la luz. Nos ha mostrado quién es Él y cuál es su voluntad. Entonces, cuando leemos aquí que Dios es luz, significa que Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros y nos ha mostrado
repito, quién es, o sea, su carácter, y nos ha revelado qué quiere, o sea, nos ha revelado su voluntad. Es decir, aquí el apóstol Juan nos dice que todos los creyentes, todos los cristianos verdaderos pueden conocer el carácter y los atributos de Dios para entender quién es Él. Y todos los cristianos asimismo pueden conocer y entender la voluntad de Dios para poder hacerla, para poder hacer lo que Él quiere. Entonces Dios es luz y nos ha revelado tanto su carácter y naturaleza como también su voluntad. Véanlo. Y esto derriba todo argumento de los actuales gnósticos y de esas sectas ocultas. En el versículo 6, la primera frase dice: si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Dios. Vean qué importante es esa frase. ¿Por qué? Porque hoy, como vimos hace rato en la introducción, que muchas falsas iglesias y muchos pastores falsos enseñan que hay 3 tipos de personas en la iglesia: los inconversos, los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Muchos también malenseñan este versículo 6 de primera carta de Juan capítulo 1. Dicen que hay 2 tipos de personas, hay 2 tipos de cristianos acá. Hay cristianos que tienen comunión con Dios y hay cristianos que no tienen comunión con Dios. Eso malenseña. No. Pero el apóstol Juan, vemos que la interpretación bíblica y la interpretación antigua no dicen esto, porque el apóstol Juan, cuando se refiere aquí, cuando dice si decimos que tenemos comunión con Él, implica que todos los creyentes verdaderos tienen una comunión con Dios. Y a la vez implica que el que no tiene una comunión con Dios no es un creyente verdadero, no anda en la luz. Por eso dice, es mentirosa esta persona, dice más adelante. Véanlo. Entonces aquí no está hablando de un creyente que puede o no puede tener comunión con Dios y de otro creyente que sí tiene comunión con Dios, sino que lo que el apóstol Juan está enseñando es: si tenemos comunión con Dios, somos creyentes. Si no tenemos comunión con Dios, no somos creyentes. No nos engañemos. Aquí nos está refiriendo a 2 tipos de cristianos, quienes sí tienen comunión con Dios y quienes no, sino que divide. Tienes comunión con Dios, eres creyente; no tienes comunión con Dios, simplemente te estás engañando a ti mismo y eres una persona mentirosa. Y miren cómo dice también ahí en el versículo 6, y andamos en tinieblas. La segunda frase que dice el versículo 6, y andamos en tinieblas. Escucha bien. ¿Qué significa andar? La palabra griega andar es pateo, pero la palabra que el apóstol Juan utiliza en esta es peripateo, que significa andar o caminar por todos lados, es decir, en todo aspecto de su andar, en la totalidad de la manera de vivir. Se está refiriendo a nuestra manera total de vivir, algo cotidiano, algo de todos los días. No solamente cuando nos acordamos, no, yo me acuerdo que soy creyente, no, es de todos los días. Peripateo, cuando anda o camina en todos los aspectos de su vida. Entonces, Juan dice, vamos a parafrasear ese versículo 6. El apóstol Juan está diciendo, si decimos que somos creyentes, ¿qué es lo que significa si decimos que tenemos comunión con Él? Si decimos que somos creyentes y andamos en tinieblas, que es lo mismo, o vivimos un estilo de vida que contradice lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo, y contradice lo que Dios nos ha revelado acerca de su voluntad, mentimos y no practicamos la verdad y no somos creyentes. No andamos en la luz, que es nuestro primer punto.
El creyente verdadero anda en la luz, anda en la luz, porque anda y tiene comunión con Dios, quien ha mostrado quién es y ha mostrado qué quiere para que le podamos obedecer. Sepamos cuál es su voluntad, y su voluntad está de acuerdo a su carácter. Entonces, una persona que dice que es creyente, pero todo su estilo de vida, después de confesar a Cristo como Señor y Salvador, después de supuestamente convertirse, todo su estilo de vida contradice todo lo que sabemos acerca de los atributos y el carácter de Dios, y también contradice la voluntad de Dios, miente cuando dice que cree, miente cuando dice que es cristiana. Es lo que el apóstol Juan nos está diciendo en el versículo 6. No olvidemos que en el día de hoy se predica un evangelio reducido a algunas leyes espirituales. Escucha bien, son dos peligros que se están practicando en el día de hoy en muchas iglesias, si es que podemos llamarles iglesias a muchas de ellas. Se está predicando un evangelio reducido a unas leyes espirituales. Uno, no es el evangelio. Y dos, no se preocupan por la salvación de las personas. Esos dos peligros hay en el cristianismo actual. Un falso evangelio predicado y todos son creyentes. Bienvenidos, hermanos, todos somos hermanos, aunque vivan como Satanás o el diablo, los demonios. Es hermano, ya vino a la iglesia, es hermano. No, aquí Dios nos libre de predicar un falso evangelio y Dios nos libre de dejar de preocuparnos por la salvación de cada uno de nosotros. Porque en esos lugares se asume y se presume que todas esas personas son salvas solo por asistir a un culto. Y luego, asumiendo que todas son salvas, tratan de disipularlas. Y la razón por la cual mucho del discipulado que se hace fracasa, porque están tratando de discipular inconversos que no tienen al Espíritu Santo. No se puede discipular a un no creyente, solo a un creyente se puede discipular. Es decir, en esas iglesias donde se predica un falso evangelio y no se preocupan por la salvación verdadera de los que asisten, están tratando de enseñar a las cabras a vivir como ovejas, están enseñando a los lobos a comportarse como ovejas, lo cual es imposible. Por eso hay mucho pecado en esos lugares, pero un pecado abierto. No estamos diciendo que nosotros somos perfectos, no. Pero en esos lugares, como es un falso evangelio, no han sido librados del poder del pecado. Siguen siendo culpables del pecado. Son esclavos del pecado. Y todos se consideran creyentes, sin examinar su vida como estamos haciendo a la luz de la palabra. En contraparte, la primera evidencia de que una persona es cristiana es que anda en la luz, porque vive un estilo de vida hoy, también el día de hoy, vive un estilo de vida que se conforma a lo que sabemos, repito, del carácter de Dios y se conforma a lo que sabemos de la voluntad de Dios. El cristiano verdadero entonces va a andar en la luz, va a andar en comunión con Dios, quien es la luz, y lo va a hacer como un estilo de vida. No lo hará obligado, no lo hará forzado, sino que Dios mismo ha implantado esa vida y esa necesidad en él. En contraparte, la evidencia de que una persona no es cristiana es que no anda en la luz, porque su estilo de vida, sus frutos, su comportamiento contradice el carácter de Dios y contradice la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros vemos que eso está pasando en alguno de nosotros, pues debemos de cuidarnos mutuamente. Con humildad, con amabilidad, debemos acercarnos y decirnos, volvamos a examinar nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Volvamos a permitir que Dios, por medio de su palabra, nos confirme
y nos muestre si ya somos creyentes verdaderos o no. Que Dios nos ayude en esto. Que ninguno de nosotros se crea salvo por sus propios conceptos. Eso es lo que significa que anda en la luz, y eso es evidente unos con otros. La segunda evidencia del creyente verdadero es que es sensible al pecado en su vida. Vamos a los versículos escritos en el pizarrón, ahí mismo. Seguimos leyendo ahora los versículos 8, 9 y 10 de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Vamos a leer, síganme con la vista, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, véanlo. Y la verdad no está en nosotros. Ahí se incluye el mismo apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué claro es esto. Vean, primero pone una frase en modo positivo y luego otra en modo negativo. Una afirmación y una negación. Si eres, si haces esto, no eres, si haces esto, si son creyentes estos, no son creyentes estos. Vean. Y así debemos nosotros de hablar, de actuar. En el mundo utilizamos la lógica. Vemos un perro, vemos un gato y decimos, bueno, este es un perro porque tiene estas características. A un perro no le vamos a decir que es un gato. Y este es un gato porque tiene estas características. Si utilizamos esa lógica, dice Juan, en el mundo natural, ¿cómo no debemos utilizar esa misma lógica entre nosotros? Las cabras tienen estas características y las ovejas tienen estas características. No tengamos temor de hablar así, hermanos. Nos hacemos un bien, claro, hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con amabilidad, hay que hacerlo como me gustaría que me lo hagan a mí, hay que hacerlo en el momento oportuno. Claro, todos hemos fallado en esto, pero el objetivo es que todos nos examinemos a la luz de las Escrituras. Entonces, como vimos en la introducción, todos los cristianos van a luchar en contra del pecado. Pero escucha bien, hay una gran diferencia entre un creyente verdadero que lucha en contra de su propio pecado y una persona que se dice creyente, que vive y practica el pecado como un estilo de vida. Hay una diferencia entre una oveja que lucha con su pecado interno, pero ya no lo domina ese pecado, por la gracia de Dios, y otro cabrito que vive, practica el pecado como un estilo de vida. Lo que el apóstol Juan nos está diciendo en estos 3 versículos: cuando un cristiano verdadero peca, el mismo Espíritu Santo lo va a convencer otra vez de su pecado, lo va a contristar en su corazón, ya ahora regenerado. ¿Para qué? Para que se arrepienta y confiese su pecado primeramente a Dios. Entonces, una de las evidencias más grandes de que una persona es cristiana no es que esté sin pecado. Eso no existe. No es que ya sea perfecta. El cristiano perfecto no existe en este mundo. Sino que cuando peca, porque de cierto lo hará, cuando peca, no podrá vivir con su pecado todo el tiempo, ya que lo confesará a Dios, le dolerá pecar y se arrepentirá ante Él. ¿Por qué? Porque volverá a entender que Dios ya ha mostrado su amor sobre esa persona. Te estoy fallando, Señor, no quiero que me perdones para que me salves, sino quiero que me perdones porque ya me has salvado en Cristo. Le va a doler fallarle a su Señor. Entonces, una de las evidencias más grandes del cristianismo es un creyente con un corazón contrito que tiembla ante Dios y su palabra, y que confiesa su pecado, porque su vida es una vida de confesión y contrición, es decir, el arrepentimiento sincero caracteriza al creyente verdadero. Los
Pecadores e incrédulos, en cambio, tienen un corazón muerto de piedra. Y un corazón muerto de piedra nunca se quebranta. En cambio, un cristiano ahora, de parte de Dios, tiene un nuevo corazón, un corazón vivo, un corazón de carne, un corazón espiritual que es sensible a la voz de Dios, y cuando peca, ese corazón se quebranta, porque el Espíritu Santo está trabajando dentro de esa persona. También es verdad que un creyente verdadero, como hemos estado viendo, puede por un tiempo endurecer su corazón en contra de lo que sabe que es la verdad. Sí, el creyente verdadero podrá por un tiempo endurecer su corazón renovado, lo podrá endurecer en contra de lo que sabe que es verdad, pero no lo hará al nivel que lo hace un incrédulo, o como el corazón de un incrédulo está. Pero en el creyente verdadero, tarde o temprano, por medio de una prédica, o por medio de la reprensión de otro hermano, por medio de la obra interna del Espíritu Santo, y escucha bien, o por medio de la disciplina divina o la disciplina eclesial, se va a quebrantar por haberse endurecido por un tiempo ante la verdad que conoce. Véalo. En cambio, el que asiste a la iglesia por asistir, el que no se compromete con el Señor, asiste pero no se ha entregado a Cristo, asiste pero no ha creído en Cristo ni se ha arrepentido de sus pecados, sigue siendo carnal e inconverso, no reconoce su pecado ni es sensible al pecado en su vida, y esa persona puede estar pecando sin ella saberlo. ¿Por qué no lo sabe? Porque no ha sido convertida, no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, y por consiguiente ese mismo Espíritu Santo no mora dentro de él. Simplemente es una persona con una religión evangélica, pero sigue viviendo en el pecado. Miren, para apoyar esta segunda evidencia de que el creyente verdadero es sensible al pecado en su vida, ahí mismo en la primera carta de Juan, vamos al capítulo 3, versículo 6. Miren, primera de Juan 3:6 dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Y luego dice, todo aquel que peca, pues no solamente no permanece en él, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Qué claro es el apóstol Juan. Y nosotros hacemos malabares allá. No, pero es que, no, la palabra es clara. ¿Qué significa? Significa que todo aquel que es creyente no peca. Eso dice literalmente. Pero aquí la palabra peca en griego está en el tiempo presente. Y significa, esta palabra peca, significa una acción continua. Se está refiriendo a un estilo de vida permanente. Entonces vean, dice, todo aquel que permanece en él no vive practicando el pecado constantemente. Puede caer, puede luchar en contra del pecado, sí, pero no va a pecar de manera permanente, ni le va a dar gusto hacerlo, y va a seguir viviendo como un incrédulo, o peor que un incrédulo. No, vean, una buena traducción de este versículo sería algo así: todo aquel que es creyente no practica el pecado, no vive en el pecado como un estilo de vida. Porque si una persona vive en el pecado como un estilo de vida, no ha visto ni ha conocido a Dios. Entonces, vean, hermanos, vamos a dar el equilibrio a esto. Porque aquí, repito, no está hablando de cristianos perfectos, ni de cristianos que nunca pecan, no. Debemos de tener cuidado de no juzgar incorrectamente a los hermanos, ya que hay algunos que cuando se convierten y se nota drásticamente un cambio para la gloria de Dios, en sus vidas para la gloria de Dios.
Pero también hay otros hermanos que, aunque de verdad se han convertido, su vida sigue siendo una lucha constante en contra del pecado. Y por lo menos en los primeros años de su vida cristiana ha sido una lucha. Pero escucha bien, también podremos ver que aunque esos hermanos están luchando en contra de su pecado y tienen caídas, también vemos victorias. Son luchas con victorias. Poco a poco tienen más victoria en el Señor. Poco a poco tienen más libertad del pecado en su vida presente. Y poco a poco reciben del Señor más fortaleza espiritual. O sea, hay una lucha, pero no siempre es derrotado. Hay una lucha. Hay sufrimiento, hay dolor. Hay hasta desesperación, pero también está la gracia de Dios. El Dios poderoso, todopoderoso, ahora también vive dentro de él. Pero no olvidemos, como mencionamos hace rato, que hay una gran diferencia entre un cristiano de verdad que peca y una persona que se dice cristiana, pero que vive y practica el pecado. Y Pablo, el apóstol Juan nos dice que el que practica o está viviendo en el pecado constantemente como un estilo de vida en todas las áreas de su vida es porque no conoce a Cristo. Aunque esa persona sea externamente la más religiosa que conozcamos, con su estilo de vida está demostrando: tú ni lo conoces. Tú lo adoras de dientes para afuera, como dice Cristo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón de carne inconverso está lejos de mí. Y lo que el Señor busca es un corazón y después unos labios que lo honren. Ahora miren cómo dicen los versículos ahí mismo de Primera de Juan capítulo 3, el versículo 7 y la primera frase del versículo 8. Primera de Juan capítulo 3, 7 y la primera frase del versículo 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ahí lo dice. El que practica el pecado es del diablo. Es hijo del diablo, véanlo. Vean cómo le da, ahora sí lo pone más claro. Si no se entendió en el versículo 6, porque cuando dice, todo aquel que permanece en él no peca, ahí todos estamos descalificados. Porque todos seguimos pecando con la mente, con las emociones, con los pensamientos, con las palabras, con las actitudes, con los motivos, con obras, mal carácter, etc. En el proceso de santificación. Pero, pero yo no lo practico. Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así, yo ya no quiero ser así. Sí soy así, pero ya no quiero ser así. Yo quiero cambiar por mi Señor. Él merece que yo sea mejor día a día. Él es digno de mi mejor esfuerzo. Vean esta palabra, hijitos del versículo 7, está hablando con cariño. Hijitos, nadie os engañe. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Hijitos, no importa lo que la persona diga con su boca. Hijitos, no importa lo que esa persona confiese con su boca, ya que el que hace o practica la injusticia es injusto. Y el que vive en pecado, el que practica el pecado, sigue siendo hijo del diablo y sigue siendo esclavo del pecado. Entonces la segunda evidencia es que el cristiano verdadero, aunque peca, va a ser sensible a su propio pecado. Va a ser sensible aún al pecado de sus hermanos y se va a arrepentir de su propio pecado y va a confesarlo a Dios y lo hará siempre. Tarde o temprano será llevado por el Espíritu Santo a ello. La tercera evidencia de un creyente verdadero es que va a andar como Cristo anduvo. Regresamos a Primera de Juan ahora, capítulo 2, versículo 6. Un versículo muy corto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Cristo, el que dice que está en Cristo, pues debe de andar como Él anduvo. Véanlo, evidencia, debe de notarse, debe de verse. Todo esto son cosas que no serán subjetivas,
no será nuestra apreciación personal. Claro, nosotros podemos tener la seguridad que nuestra primera evidencia, bueno, yo sí ando en la luz. Bueno, ¿y los demás cómo lo pueden ver? Tus hermanos en la iglesia, tu familia, tu esposa, tus hijos, en tu trabajo, ¿cómo lo van a ver? Ando en la luz. Y ahí cada quien se examina. No solamente es algo bíblico que leo y me lo sé de memoria, es algo experimental. Número 2, mi segunda evidencia es: soy sensible al pecado. Cuando caigo me duele, cuando le fallo al Señor me duele. Estoy traicionando su amor que ha dado por mí, se dio por mí en la cruz. Todo esto tiene que verse. Y aquí dice en el versículo 6 de 1 de Juan 2, el que dice, véanlo, el que dice con su boca: soy creyente, soy salvo, Cristo es mi Señor. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que no lo está haciendo de labios para afuera? Debe de tener su estilo de vida cada vez más, poco a poco, también andando como Cristo. Andando como Cristo. Pero, ¿quién anda como Cristo? Ni el mismo apóstol Juan anduvo como Cristo. Pero debemos entender lo que este apóstol Juan está diciendo. Él de nuevo está hablando de un estilo de vida, de la generalidad del estilo de vida de un creyente verdadero. Quiere decir que si yo te sigo, si yo tuviera la capacidad de seguirte durante un mes, 2 meses, 24 horas, yo podré saber con la Biblia si eres un creyente verdadero, porque voy a observar cada área de tu vida. Y si tú tuvieras la capacidad de observar mi vida 1 mes, 2 meses, 3 meses, diario, 24 horas, tú sabrás si soy creyente verdadero por mi forma de andar. Eso significa la generalidad en la mayoría del tiempo, en el estilo de vida del creyente, quiere andar como Cristo. Ninguno de nosotros tiene el poder en sí mismo para andar como Cristo anduvo. Pero a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra impotencia y aún a pesar de nuestras caídas, en los creyentes verdaderos se nota que quieren ser como Cristo. Se levantan y siguen adelante porque quieren ser como Cristo, quien murió por ellos, los amó desde la cruz. Pero si hay personas en la iglesia que no se nota nada de discipulado en ellas, no se nota nada de madurez en sus vidas, no se nota una contrición en su corazón cuando están en pecado, y además vemos que desean ser como los mundanos, quieren ser ricos, quieren tener fama como los incrédulos. ¿Qué significa? Que no conocen a Cristo quizás. Porque una persona, un creyente verdadero, quizá no de la noche a la mañana, pero poco a poco, al ir conociendo al Señor que lo salvó, querrá ser como Él. Ya no querrá ser como sus falsos ídolos del mundo. Ya no va a ser su objetivo: no, yo quiero ser como fulano de tal, yo quiero ser así, Señor, yo quiero ser una persona de negocios así. No, Señor, yo quiero ser como tú, cueste lo que cueste. Quiero ser como tú, Señor, tú moriste por mí. Entonces, vemos que también en la iglesia hay hermanos verdaderos que a pesar de sus luchas y debilidades, se nota, se ve que a pesar de todo, se nota que Dios está trabajando en sus vidas. Se nota que de verdad estos hermanos quieren ser como Jesucristo. Quieren andar como Cristo, porque quieren ser como Cristo, quieren conocer más a Cristo para imitarlo. Pero ¿cuántas personas se dicen cristianas? Repito, pero ellas quieren ser como las estrellas de cine, quieren ser como los superhéroes y las princesas de las películas, quieren ser como los cantantes famosos, quieren ser como deportistas destacados y famosos.
quieren ser como los hombres de negocios, pero no quieren ser como Cristo. Pues podríamos decir, esta persona no anda como Cristo. Aunque diga que es creyente, debe de andar, dice el apóstol Juan. Pues, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo puede dar evidencia de que permanece en Cristo? Pues debe de andar como Cristo anduvo. Y aquí en la Biblia vemos cómo Cristo anduvo. En cambio, el que es cristiano verdadero va a andar como Cristo anduvo. Es decir, se va a notar en su vida, en todo su estilo de vida, en cada área de su vida, que hay un deseo real de ser como Cristo, de portarse como Cristo, de actuar como Cristo, de imitar a Cristo. Ahora voy a ser más específico con los jóvenes. Joven, tú dices que eres creyente. Acá hay muchos jóvenes. Joven, tú dices que eres creyente, pero en tu manera de hablar, en tu manera de caminar, en tu manera de vestir se nota que quieres ser como los mundanos muchas veces. Eso indica que muy probable seas también tú un mundano y carnal. Y eso debemos aplicarlo para cada uno de nosotros, no solamente para los jóvenes, también para nosotros. ¿Cómo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo actuamos? Aún cómo vestimos como hijos de Dios o como los mundanos. Eso indicaría si ya somos de Dios o no. O si somos inmaduros y Dios nos va a ir mostrando, pero siempre el creyente verdadero deseará andar como Cristo anduvo. Miren, escuchen bien esto. Si uno de nosotros que se dice creyente no anda como creyente, no anda como Cristo anduvo, podemos abrir la Biblia con esa persona y decirle: mira, tú como yo tienes que examinar tu vida a la luz de las Escrituras. Porque la evidencia de la salvación por medio de la fe verdadera es una vida nueva, como dijimos desde la introducción. Y tenemos que enseñar esto, como ya mencioné, con humildad. Tanto a las personas dentro de la iglesia como a las personas fuera de la iglesia que se dicen creyentes, pero no actúan como creyentes. Que se dicen cristianas, pero no andan como Cristo anduvo. Debemos de hacerlo no con un espíritu crítico, no con un corazón lleno de orgullo o lleno de enojo, pero con la verdad, amablemente, con compasión, con honestidad. Tenemos que mirar a las ovejas y cuando haya una que ande descarriadamente, no de acuerdo a nuestros patrones, sino de acuerdo a la palabra, anda de manera descarriada, debemos de ir y decirle: tu estilo de vida actual, no me importa qué fuiste o cómo viste en el pasado, tu estilo de vida actual no refleja una conversión verdadera. Según las Escrituras, no puedes estar seguro de que has recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque tu vida no refleja a Cristo ni su andar. Examínate a la luz del Evangelio. Y si ves que yo hago lo mismo, exhórtame también. Si ves que yo no ando conforme a las normas cristianas, a las normas bíblicas de cómo debe de andar un creyente, utiliza la palabra y haz lo mismo conmigo, porque ninguno de nosotros está exento de extraviarse de este camino angosto, como vimos en uno de los temas. También podemos preguntar, antes de pasar a la cuarta evidencia del creyente verdadero, podemos preguntarnos: ¿nuestro estilo de vida hoy es conforme al carácter y la voluntad de Dios? Como vimos en el primer punto, nuestro estilo de vida se amolda a lo que sabemos de lo que es Dios y a lo que sabemos que es su voluntad. Segunda pregunta: ¿somos sensibles a nuestro pecado? Y la tercera pregunta podría ser: ¿el mayor deseo de nuestro corazón es andar como Cristo? Quizá algunas personas están escuchando esto muy drásticamente y dicen:
En Mateo 7:1 Cristo dijo: no juzgues para que no seas juzgado. Se vuelven muy bíblicos. En ese momento sí se vuelven bíblicas esas personas. Se les acuerda la Biblia en esos versículos. La Escritura dice que no debemos de juzgarnos. Pero esas personas deben de tener cuidado porque están torciendo las Escrituras como Satanás lo hace. Porque ese versículo, cuando Cristo dice que no debemos de juzgar, dice no debemos de juzgar según las normas humanas, sino debemos hacerlo según las normas bíblicas. Porque Cristo mismo, en ese mismo capítulo 7, como vimos creo que en el tema 3, cuando vimos la puerta estrecha y el camino angosto y el árbol y sus frutos, Cristo mismo dice: juzguen a las personas según sus frutos, que significa: por sus frutos los conoceréis. Por nuestros frutos nos estamos conociendo, hermanos, si somos creyentes o no. Una persona puede tener toda la teología bíblica, puede presumir que conoce toda la teología reformada, puritana, y aún así terminar en el infierno. No conocer solamente las doctrinas nos salva. Nos salva conocer a la persona de las cuales esas doctrinas hablan. No confiemos ni en nuestro conocimiento. Que nuestro conocimiento de la palabra nos lleve a conocer más a Cristo. Él nos salva. Él nos salva. Debemos de juzgarnos, dice Mateo 7, versículos 16 y 20. Debemos de juzgar nuestros frutos. Debemos de ver que si por nuestros frutos somos creyentes o no, como estamos viendo en la primera carta de Juan. Por lo tanto, si alguien también nos dice: es que no debemos de juzgar porque nadie puede saber lo que está dentro de mi corazón, pues nosotros podemos contestarle humildemente, pero bíblicamente: no necesito saber lo que está dentro de tu corazón. No quiero ser Dios, pero lo que está dentro de tu corazón está saliendo cada día en tu comportamiento. Hermanos, debemos de fijarnos que lo que está dentro de nuestro corazón hoy, lo que está dentro de nuestro corazón está saliendo hoy por nuestras bocas. Lo que está dentro de nuestro corazón está saliendo hoy por medio de nuestras manos, lo que hacemos. Y lo que está dentro de nuestro corazón está saliendo por medio de nuestros pies. Las decisiones que tomamos, los caminos en los cuales estamos andando. Y todo lo que necesitamos saber acerca de nosotros, podemos saberlo por medio de observar mutuamente nuestras vidas. Esto lo estoy enseñando, hermanos, no solamente porque tienen que cuidarse del que está en el púlpito. Esto también lo estamos enseñando para que ustedes juzguen bíblicamente al que se para aquí. Que sea una persona quizá no perfecta, pero sí una persona que por lo menos quiera andar como Cristo. Y así lo debemos hacer entre nosotros. Como les mencioné, estas evidencias no son solamente para los ministros, no son solamente para los que viven del Evangelio, son para todos los creyentes. Estas cartas fueron escritas a las iglesias. A las iglesias. Entonces, la tercera evidencia del creyente verdadero es que va a tener un deseo sincero de andar como Cristo anduvo. Y nuestra cuarta y última evidencia del creyente verdadero es, como está escrito ahí en el pizarrón: ama a sus hermanos en Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 9 al 11. Primera de Juan capítulo 2, del 9 al 11. Voy a leer, síganme por favor con la vista. El que dice, véanlo, el que dice que está en la luz
que dice que está con Dios, que Dios es luz, o conoce el carácter y la voluntad de Dios, y aborrece a su hermano, pues no está en la luz, está todavía en tinieblas, dice el apóstol Juan. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda o vive o practica en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es la cuarta evidencia que vamos a ver en este estudio, cuarta y última, ya que esta es otra evidencia bíblica, y escucha bien, otra evidencia experimental de que una persona ya es salva. Esto el creyente no lo sabrá de manera teórica, lo irá descubriendo cuando Dios desde el momento que Dios le otorgó un nuevo corazón. Parte de ese corazón nuevo es que también será sensible a sus otros hermanos. Será sensible poco a poco a las necesidades de sus hermanos. Pero ante todo, sensible a las necesidades espirituales de sus hermanos, que son las más importantes, sus necesidades espirituales. Escucha bien esto. La palabra hermano que leímos en estos 3 versículos no se refiere a las personas pobres de allá afuera, no se refiere a las personas de otras religiones, culturas, razas. No se refiere a las personas, por ejemplo, que están en la cárcel, etc. La palabra hermano aquí se refiere a otros cristianos. Escucha bien, se refiere específicamente a otros cristianos. Escucha bien, a los cristianos de su iglesia y de otras iglesias. A los cristianos de su iglesia y de otras iglesias. En ese orden, de su iglesia y de otras iglesias. Empezando en casa con los hermanos de otras iglesias. Y la evidencia más grande quizás de que una persona es cristiana es que de verdad ama a los otros cristianos. ¿Qué significa esto? Que ama a los otros cristianos, que además de experimentar, sentir un nuevo y sincero y limpio amor por ellos, lo va a demostrar, porque son evidencias, no solamente son pensamientos y emociones, lo va a demostrar al querer estar, escucha bien hermano, al querer estar verdaderamente con otros cristianos. Quiere estar con ellos y quiere servir a los otros cristianos. Quiere entregarles sus mejores obras de amor, sus obras prácticas. Eso significan estos versículos. Primeramente y principalmente a sus hermanos de su congregación. Y esta prueba ayuda bastante también a los jóvenes. Ya que cuando un joven dice que se ha convertido, pero siempre tiene compañerismo con los mundanos, quiere estar con los mundanos y actúa como los mundanos, habla como los mundanos, es porque muy probablemente ese joven, aunque se diga creyente, siga siendo mundano. Siga siendo mundano. Ya que una persona que de verdad se ha convertido a Cristo, acabamos de leer, y lo va a experimentar y lo va a descubrir por experiencia propia, va a amar a la iglesia a la cual pertenece. Miren ahora cómo se ha desviado y se ha malinterpretado estos versículos o estas palabras de hermano. Dicen, no, sí, ciertamente no debemos de pelearnos con los incrédulos, sí, ciertamente debemos de ser generosos, compartirles el evangelio, ayudarlos en sus necesidades espirituales. La necesidad espiritual de incrédulos es arrepentirse y creer primeramente, y podemos ayudar y a suplir algunas necesidades físicas.
Pero aquí la palabra es hermanos, hermanos, entre nosotros. El que está sentado junto a ti, el que está sentado atrás y adelante de ti. No dice que es fácil. Por experiencia hemos comprobado que no es fácil. Pero la evidencia es que recibirá poco a poco el mismo carácter de Cristo, porque está siendo transformado como Cristo, y poco a poco aprenderá a amar a sus hermanos, aún a los difíciles de amar. Porque el hermano que está obligado o es una bendición amar a otros, tampoco es una perita en dulce. Ninguno de nosotros merece, escucha bien, ninguno de nosotros merece ser amado. Ninguno de nosotros merecía el amor de Cristo. Y esa es la base para que podamos amarnos. Yo amo a mi hermano no porque lo merezca, porque yo tampoco merecía ser amado por Cristo, ni merezco que me amen. Lo hago porque tengo un nuevo corazón. Quiero hacerlo porque ahora quiero ser como Cristo. Y como vimos en el tercer punto, quiero andar como Cristo. Y Cristo amaba a las personas, pero sobre todo amaba a sus discípulos, que fueron el cimiento de su iglesia. Vamos a Mateo capítulo 25, en el juicio de las naciones. Capítulo 25. En el capítulo 25 de Mateo, ya es nuestro último versículo de este tema del día de hoy, del glorioso Evangelio, parte 5. Vamos a leer de los versículos 31 al 40. Y el título de ese párrafo, de ese texto, es el juicio de las naciones. Vean con base en qué nos va a juzgar el Señor, tanto a creyentes como a incrédulos, y tanto a aquellos que se dicen creyentes y no lo son. Sígame con la vista, por favor. Voy a leer del 31 al 40. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y aquí está la respuesta. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, vean con base en qué va a ser el juicio, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, ahí está la palabra, mis hermanos más pequeños, a mí, es como si a mí lo hubieran hecho. Véanlo. Vean esto, vean este comentario. Muchas iglesias y muchos pastores usan este texto para justificar un ministerio en la cárcel. Usan este texto equivocadamente para justificar un ministerio o ministerios con los pobres inconversos. O para justificar un ministerio con los enfermos y con los necesitados que no conocen a Cristo. Y no es lo que Cristo está enseñando en este texto, no es. Cristo no está diciendo que debemos de tener ministerios en la cárcel, o que tenemos que alimentar a los pobres, o que tenemos que sostener a todos los enfermos que conozcamos que son inconversos. No. Estas personas y estas iglesias que enseñan así están torciendo las escrituras, ignoran lo que este texto dice. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo en el contexto?
Para contestar esta pregunta, lo haremos con otras preguntas. ¿Alguna vez Cristo se identificó a sí mismo con un asesino en la cárcel no arrepentido? No. ¿Alguna vez Cristo se identificó a sí mismo con un violador en la cárcel no arrepentido? Tampoco. Entonces, ¿con quiénes se identifica Jesucristo a través de toda la Escritura? Él se identifica con su pueblo. Su pueblo que está lleno de pecadores. Y en su pueblo hay asesinos, hay violadores. Pero ya no son más asesinos ni violadores. Porque en su pueblo están los peores pecadores, pero todos ellos se han arrepentido y son sensibles a su pecado, andan en la luz y quieren ser como Cristo. Él aquí no se está identificando con personas que no lo conocen. Él se está identificando con personas que son su pueblo, personas pecadoras pero arrepentidas. Y lo que Cristo está enseñando en este texto del juicio de las naciones tiene todo que ver con lo que leímos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11, que el que no ama a su hermano, el que no ama a los otros cristianos, simplemente, le guste o no, no es cristiano. Y nuestro Señor está diciendo lo mismo acá. Entonces Cristo está enseñando que las personas que están sufriendo acá, que acabamos de leer de los versículos 35 al 39, las personas que están sufriendo con hambre, con sed, como forasteros, en desnudez, enfermas y en la cárcel, escucha bien, están sufriendo o están padeciendo estas cosas por causa del nombre de Cristo y por causa del glorioso Evangelio. Véanlo. Y espero que se estén prendiendo ahí algunas luces y decir, Señor, interpretamos el Evangelio muy románticamente, pero no lo interpretamos bíblicamente, porque muchas personas en la iglesia son más amables, generosas, gentiles con los incrédulos que con sus hermanos. Sigue siendo amable, sigue siendo gentil y generoso con el incrédulo, pero lo que Cristo está enseñando es primero con tus hermanos. Y ese es el juicio de las naciones. Con el fruto se conoce el árbol. ¿Estamos andando en este camino angosto? Entonces, como les dije en el versículo 40, la frase, a uno de estos, dice Cristo, mis hermanos, véanlo, mis hermanos. Él no se va a identificar, como dije, con una persona no arrepentida, no, ese no es su hermano. Dice, mis hermanos sí son pecadores, pero son pecadores arrepentidos y que creen en mí porque los he regenerado. No viven más en su pecado. Sí pueden estar en la cárcel, sí pueden ser pobres, sí pueden estar enfermas, pero son pecadores arrepentidos. La frase, a uno de estos mis hermanos más pequeños, es como si Cristo dijera, si tú no tienes amor para los demás de mi pueblo, tú no perteneces a mí. Si no te identificas con los que sufren o padecen necesidades por causa de mí, no eres oveja, eres un cabrito. Él, Cristo, nos está enseñando, escucha bien, que las evidencias, que las formas, que las maneras de mostrar amor en la iglesia, con nuestros hermanos, primeramente, es dar de comer y de beber a los hermanos hambrientos y sedientos. Es ser hospitalario, eso significa ser forastero y lo recogimos. Es ser hospitalario con los hermanos que nos visitan o con los hermanos que no tienen dónde hospedarse por causa del Evangelio. Es cubrir a los pobres y a los necesitados de entre nosotros.
por causa del Evangelio. Y aún visitar a los enfermos entre nosotros. Y visitar a los que estén en la cárcel, pero por causa de este glorioso Evangelio primeramente. Entonces véanlo, no es que vamos a tener el ministerio en la cárcel, vamos a tener el ministerio allá en los hospitales. No es lo que el texto enseña. No es lo que, o sea, no debemos decir, este texto nos está diciendo que sí, porque este texto no lo está diciendo así. Pero todos los ejemplos que Cristo nos pone aquí son personas que están sufriendo o personas que están enfrentando estas situaciones y circunstancias por causa de su entrega a Cristo. Y no por vivir una vida pecaminosa, no por ser flojos, no por ser apáticos ni negligentes con el Evangelio, ni están viviendo así para causar lástima y querer abusar de los demás, no. Nosotros, si Dios nos da la gracia a algunos de nosotros de ir a evangelizar en la cárcel, ¿lo debemos hacer? Sí, porque hay gente perdida allá. Debemos ayudar a los pobres, a los enfermos, inconversos, por supuesto, para llevarles el Evangelio. Pero no es lo que este texto enseña. En este texto, Cristo nos está enseñando otra cosa. Repito, Cristo nos está diciendo, por causa de mi nombre, mi pueblo está sufriendo persecución, está en la cárcel. Por causa de mi nombre anda pobre, y tú, en vez de identificarte con mi pueblo y sufrir con él, te apartaste para preservar tu vida. ¿Sabes qué? Tú no eres parte de mi pueblo. Vean, hermanos, vean cómo interpretamos las Escrituras románticamente, humanísticamente, en vez de interpretarlas bíblicamente. Entonces, ya para finalizar esta cuarta evidencia, y volviendo a 1 de Juan capítulo 2, versículos del 9 al 11, una de las evidencias más grandes de que una persona es creyente es que se identifica con el pueblo de Dios. Se identifica con el pueblo de Dios. Ama de verdad al pueblo de Dios. Porque tú y yo hemos escuchado muchas veces a muchas personas que se dicen creyentes. Hemos escuchado que dicen cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué no asistes a la iglesia? ¿Por qué no vas a alguna iglesia? Lo primero que dicen es, yo no voy a la iglesia. Sí soy creyente, pero yo no voy a la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay un montón de hipócritas. ¿Sabes qué? Una persona que contesta así está haciendo la misma obra de Satanás, quien sigue siendo su padre espiritual. Porque Satanás es el acusador de Dios y es el acusador de los hermanos. Y una persona que se dice creyente, pero no quiere identificarse con ninguna iglesia bíblica, porque dice que ahí todos son hipócritas, está haciendo la misma obra de su padre el diablo. ¿Y sabes qué? Estás ante un verdadero hipócrita quien habla así. Porque el hipócrita es aquel que dice que es creyente y no lo es. Porque un verdadero creyente, según 1 de Juan capítulo 2, versículos 9 y 11, no aborrece la iglesia, no aborrece a sus hermanos. Lucha contra su egoísmo y su orgullo. Señor, ayúdame a amar a mis hermanos. Qué difícil es perdonar a mi hermano, pero ayúdame, Señor. Si tú obraste vida espiritual en mí, tú puedes seguir transformándome. Estás ante un verdadero hipócrita cuando alguien te dice, yo no voy a la iglesia porque ahí está lleno de hipócritas. Tú puedes decirle, está bien, ese es tu concepto, pero la Biblia dice que un verdadero creyente se identifica y quiere formar parte de una iglesia bíblica.
Entonces, hermanos, para finalizar esta cuarta evidencia, el que se convierte de verdad va a identificarse con el pueblo de Dios. Y ya las conclusiones finales. Estas son las evidencias. Estas son algunas pruebas de la verdadera conversión bíblica. Que este estudio nos ayude a autoexaminarnos y a probarnos primeramente a nosotros mismos antes de levantar la vista y querer examinar o probar la vida de los demás. Esto es algo que primero debemos examinar nuestra propia viga en nuestro propio ojo y removerla con la luz de la palabra para poder ayudar al hermano que tiene una paja o una mota en su ojo. La primera evidencia, si tú quieres saber que eres un creyente verdadero, es que vas a andar en la luz como un estilo de vida. La segunda evidencia que podemos ver en nosotros si somos creyentes verdaderos es que seremos sensibles y cada vez más sensibles al pecado en nuestras vidas y vamos a arrepentirnos, a confesarlo. La tercera prueba es que todo creyente verdadero va a andar como Cristo anduvo. Es decir, cuando ves su vida, aunque vas a ver imperfecciones, pecados, fallas y todo lo demás, pero cuando ves la vida del creyente verdadero vas a reconocer que él desea ser como su maestro, él desea ser como su Señor y su Salvador y desea caminar como Cristo. A pesar del pecado, a pesar de todo, se nota claramente que esa persona quiere ser como Cristo, quiere imitar a Cristo. Y la cuarta evidencia es que todo esto lo hará el creyente verdadero. Todo esto lo hará, lo manifestará, lo evidenciará en compañía, en comunión sincera con sus hermanos en la fe, porque va a entender que el cristianismo no es algo individualista y separatista, sino que el verdadero cristianismo gira alrededor de la iglesia, porque ahí es donde el Señor envía bendición. Que Dios haga su obra de salvación entre los que de nosotros no sean salvos. Y que Dios haga su obra de perfeccionamiento en todos aquellos en los cuales Dios ya nos ha salvado por su gracia. Porque aquí entre nosotros estamos los peores pecadores, un ejemplo de los peores pecadores del mundo. Y si estamos aquí ha sido por la gracia de Dios. Que Dios nos siga perfeccionando en estas evidencias. Que Dios nos ayude a vivir en las normas de este glorioso evangelio. Que ninguno se ensoberbezca cuando reciba la gracia de Dios para manifestar estas evidencias, sino que estas evidencias cada vez más nos hagan más humildes y nos hagan decir: Señor, es tu gracia, eres tú quien hizo la obra en mí. Que Dios nos conceda esta bendición y toda la gloria sea para nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo. Vamos a dar